Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astilero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más, vaga carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lanteja los viernes, algún palomiño de añadidura los domingos, consumió las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de veludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se ahorraba con su vellorín de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llevaba los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conventuras verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es, pues, el saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que está ocioso, quiero lo más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta ficción y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aun la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que me dio muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos. Y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas oraciones suyas le pareció de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con corazón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdida el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas, desentrañarles el sentido, que no se le sacaron ni las entendiera el mismo Aristóteles. Si resucitará para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello. Y si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran, tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ningún llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acotada
condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como hermano, y en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrescó tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbo en turbo, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele de la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid de Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto al Roldán el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todos estaba bien con Reinaldo de Montalbán, y cuando la veía salir de su castillo y robar cuantos tapaba, y cuando en Alén robó aquel hilo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de cosas al traidor de Galalón, al alma que tenía y aun a su sobrina Gianni Dura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquel que había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos, del imperio de Trapisonda, y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del entraño gusto que en él sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tornadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morión simple, mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y si quería hacer una nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que Tatún Pelis et fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro
ni babillé que el decide con él se igualaban. 4 días se le pasara imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido, antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que lo profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero todos los Rocines del mundo. Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, y sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por el pila famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como un buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy albino su linaje y patria, y honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas hechas del morión celada, puesta nombre a su Rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma, decía él. Si yo por malo de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derivo de un encuentro, o le parto por la mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no sería bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y que se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendido, yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la insula Malandrinia, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a tu falante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama, y fue a lo que se cree que a un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él a un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio carta de ello. Llámase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento,
apretándole a él la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer, y así, sin aparte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco lo hiciera decirla comenzaba impresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como novel caballero sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse amar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieran, según él había leído en los libros que tal le temían. En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar que lo fuese más que un armiño, y con esto se quedó, y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquel consistía las fuerzas de las aventuras. Yendo pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿Quién duda sino que en los venderos tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, y el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y la espaciosa tierra las doradas hechas de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanca cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio cantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra hermosura. Plegaos, señora, de mi brevaros, desde vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todo al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio
y el sol entraba tan aprisa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa de que contarse fuese, de lo cual se esperaba porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Hay autores que dicen que la primera aventura que le vino fue la del Puerto Lapse, otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y los que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre y que mirando todas las partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta que fue como si viera una estrella que, no a los portales, sino a los alcanzares de su rendición le encaminaba. Diose prisa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban a casa a la puerta dos mujeres mozas de esa que llaman del partido, las cuales iba a Sevilla con unos arrieros que en la venta que aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído. Luego que vio la venta, se le presentó que era un castillo con sus 4 torres y chapiles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pinta. Fuese llegando a la venta, que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pudiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de la que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaba y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaba salazando. En esto sucedió acaso que a un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón, así se llama, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le presentó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así con extraño contento llegó a la venta y a las damas, las cuales como vieron venir un hombre de aquella suerte, armado y con lanza y adarga, llenas de miedo, se iba a entrar en la venta. Pero Don Quijote, cogiendo por su huido miedo, alzando la visera de papelón y descubriendo su seso y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada, les dijo: No fuyan la vuestras merced, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso no toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábale las mozas y andaba con los ojos buscándole el rostro, que la mala visera le encubría, mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa. Y fue de manera que Don Quijote vino a cogerse y decirles: Bien, parece la mensura en las fermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede, pero no vos lo digo porque os ocultedes ni mostredes mal talante, que el mío no es de al que de servirlos. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él enojo.
y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual viendo aquella figura contrahecha armada de armas tan desiguales como era la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto de miedo la máquina de tantos pretextos, terminó de hablarle comedidamente y así le dijo: si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todos los demás se hallaron en ella en mucha abundancia. Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza que tal le pareció a él, el ventero y la venta, respondió: para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreros son las armas, mis descansos el pelear, etc. Pensó el huésped, que al haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, y aunque él era andaluz y los de la playa, de Saluncar, no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que estudiando paje, y así le respondió: según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar, y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta dichosa ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel en todo aquel día no se iba desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmadas las doncellas que ya se iba reconciliado con él, las cuales, aunque le había quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no poderse quitar los nudillos, mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó con toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar, y al desamarle, como él se imaginaba que algunas traídas y llevadas que le desarmaba en algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote. Cuando de su aldea vino, doncellas curaba de él, princesas del su Rocino. Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío, que puesto que no quisiera descubrirme, basta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieron la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón, pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el varón de mi brazo descubra el deseo que tengo de servirlos. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. A dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía bacalao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela,
que no había otro pescado que darle a comer. Como haya muchos truchuelas, respondió Don Quijote, podrá servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos que una pieza de a 8, cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito, que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sino el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos, sin otro no se lo daba y ponía, y hacia una de aquellas señoras servía de este menester. Mas, al darle de beber, no fue posible, ni lo fuera si el ventero no horadara una caña, y puesta él un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino, y todo esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó a casa la venta un catrasdo de puercos, y así como llegó, sonó su silbado de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servía con música, y que el abadejo era truchas, el pan candeal, y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y en esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era no verse armado caballero, porque parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería.